Él es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de justicia. Doctor Cabrera, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este diálogo. Quisiéramos iniciar con las lecturas que tiene usted, los análisis jurídicos respecto de la decisión de la Corte Constitucional de destituir únicamente al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Allen Berbera. Pues hay criterios divididos al respecto. Algunos expertos han aseverado que el Pleno de la Corte Constitucional no solo debió destituir al presidente del Consejo, Allen Berbera, y al asesor jurídico de la institución, Ismael Merizalde, sino que la sanción debía además alcanzar a los otros consejeros, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Joana Verdesoto. Muy buenas noches, le escuchamos, bienvenido. Hola, buenas noches, un gusto poder compartir algunos momentos con ustedes. Bueno, sí, nosotros los abogados siempre creemos que la mejor manera de discutir lo jurídico es dejar a un lado lo político, ¿no? Y hemos escuchado muchos criterios en pro y en contra de esta resolución que ha emitido este pronunciamiento que ha emitido la Corte Constitucional, mas sin embargo, hay mucha tela que cortar, no solamente desde el aspecto de por qué se destituye solamente el presidente, sino porque también en este caso no se consideró a los demás vocales. Pero yo creería que esa viene a ser un poquito ya la consecuencia de algo que también tiene que ser revisado, es por qué se llega al tema de la destitución y efectivamente cuáles fueron los actos jurídicos cometidos por el presidente o en general por el Consejo de Participación Ciudadana para haber llegado a este punto de destitución. Entonces, son temas muy interesantes para hablarlo, ¿no? Lo que siempre yo he manifestado es de que mi posición jurídica nunca va a estar relacionada a un tema político. Yo siempre voy a hablar desde la aplicación de una norma, más no de intereses políticos, por lo que es un tema muy interesante para analizarlo jurídicamente. Ahora, doctor Cabrera, ¿usted considera que efectivamente esta situación dentro del Consejo de Participación Ciudadana en relación a la Corte Constitucional se ha manejado de manera política? Um, es una buena pregunta. Yo diría más bien los criterios jurídicos que se están aplicando para mí son políticos. Usted escucha criterios de pro y en contra y un poco hay que preguntarse de quién viene ese criterio para ver si efectivamente es o no jurídico o viene a ser más político, ¿no? Y yo no comparto plenamente lo que hizo la Corte Constitucional. No sé si la Corte Constitucional, no llegaría yo a esa conclusión si es que lo hizo políticamente, pero En no torno a la comparto 100%. destitución Eh, eh, o no en estoy de torno al acuerdo en blindaje sí. de las decisiones del Trujillato, del Consejo de la época de Trujillo. No, en cuanto a esta decisión, Ujú. el dictamen interpretativo que se emite en el año 2019 por la Corte Constitucional, claro, tiene varias reglas. Vamos a tratar de ser un poquito o muy claros para el ciudadano común, ¿no? Que no es abogado. Establecieron ciertas reglas para blindar precisamente las decisiones que se tomaron en el Consejo de Participación Ciudadana en el año 2018, luego de un referendo que pasó el país, ¿no? Entonces, lo que yo digo es de que esta decisión que se emite en el año 2023 por esta Corte Constitucional, efectivamente no estoy muy de acuerdo en consideración a este dictamen interpretativo del año 2019. Si ustedes revisan un poquito, siguiéndome a lo que establece esta misma resolución, son dos los problemas jurídicos que se plantea la actual Corte Constitucional para efectivamente establecer unas responsabilidades, si es que existen o no infracciones. La primera es si es que se está revisando el concurso público de méritos y oposición para la selección y designación de la máxima autoridad, que en este caso es la actual fiscal general del Estado. Ujú. Y el segundo problema jurídico es si es que el Consejo de Participación Ciudadana actual inició una veeduría ciudadana que tiene por objeto diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, ¿no? Estos son en sí, digamos así, los dos problemas jurídicos que la Corte Constitucional actualmente estableció para, claro, luego de un análisis detallado, muy detallado, una sentencia bastante larga, establecer responsabilidades, ¿no? Entonces, esos son los problemas jurídicos. Ahora vale preguntarnos, ¿efectivamente se cometieron estas infracciones o no para llegar a esa conclusión o a esa sanción?
Ahora, ¿considera usted que efectivamente se cometieron esas infracciones en lo que concluye el juez constitucional Enrique Herrería, que además es el voto salvado a esta resolución que se suscitó? Es que efectivamente las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana para inobservar el dictamen del órgano constitucional que blindó todas las evaluaciones y designaciones de las autoridades realizadas por el Consejo de Participación Transitorio en el año 2019, pues precisamente le emite un voto salvado porque se ha inobservado, dice precisamente estas circunstancias. ¿Cuál es su criterio jurídico? Lo que dice en sí el doctor Herrería es un voto salvado, no sobre este punto en particular, sino él dice debieron haber destituido a todos. A todos. Uh-huh. Si él no está de acuerdo en que solamente se destituya a ver. al presidente, y me parece que es un asesor, no quiero cometer una corrección, pero se termina sancionando a otra persona del Consejo. Al asesor jurídico. Ciudadana. Es un asesor, y respecto al juez, recordemos que también hay la intervención de un juez de Montecristi, un juez constitucional, que también termina emitiendo una decisión que tiene mucho que ver con el fondo de este asunto, ¿no? Ahora, acá en base a los dos problemas jurídicos que acabo de referir, preguntémonos, o sea, efectivamente, el actual Consejo de Participación Ciudadana realizó un procedimiento administrativo con el fin de revisar el concurso público de méritos para la designación del actual fiscal. Un poquito me he puesto a revisar todo el antecedente jurídico, ¿no? Porque para llegar a una conclusión de estas hay que revisar mucha documentación. Y yo no estoy de acuerdo con que el Consejo de Participación Ciudadana haya efectivamente revisado este actuar. Hay la intervención, a ver, la naturaleza en sí del Consejo de Participación Ciudadana es precisamente dotar de elementos o instrumentos a la ciudadanía para que puedan acceder a una participación directa sobre muchos aspectos en nuestro país, en nuestro ordenamiento jurídico. Si no estoy mal, es, acción jurídica popular, es un poco el antecedente. Este es un conglomerado, es un grupo de personas que presenta una denuncia ante el Consejo de Participación Ciudadana para que se observen varias actuaciones del actual fiscal, ¿sí? Entre ellas sí está la tanta veces referida tesis o el supuesto plagio de tesis de la Fiscal General del Estado para la obtención de su título de tercer nivel, que es de abogada de los Tribunales de Justicia de la República, y con eso dice, se supone que no pudo haber sido ni postular, ni haber sido elegida como Fiscal General del Estado. Mas, sin embargo, no solamente se denuncia esto, sino se denuncian otros actos más. Entre ellos, lo que me llamó la atención, y esto no lo conocía muy bien yo, acá se presume, yo hablo de presumir porque ellos no utilizan mucho el presumimos, sino dicen ella ejecutó actos indebidos. Se dice que ella no solamente plagió la tesis de grado, sino me parece que había plagiado también un artículo científico que ya lo hizo durante su época de fiscal general del Estado, ¿sí? Entonces, acá los jueces constitucionales deben haber observado o debieron haber observado si efectivamente estos actos, los denunciados inicialmente por este conglomerado de personas a los cuales el Consejo de Participación Ciudadana sí termina emitiendo una resolución, un pronunciamiento, si efectivamente este acto conllevaba a revisar este concurso público y designación de la señora Fiscal General del Estado. Y para mí no, o sea, tal vez revisar quizás de una u otra manera una revisión de esto hubiese podido, en caso de que efectivamente se compruebe que hubo estos plagios, tanto en la tesis como en el artículo científico, en una posible destitución. Sí, a ver, lo que hace Participación Ciudadana, lo que debe hacer Participación Ciudadana en este caso es, ante una denuncia, es dar el trámite respectivo. Y entiendo yo que acá Participación Ciudadana remitió al fiscal general subrogante del Estado, al fiscal subrogante, para que inicie un proceso de investigación. O sea, ¿qué pasa? O sea, olvidémonos un poco de este asunto concreto. Si viene un grupo, un conglomerado de personas, dicen, señores, nosotros sabemos que quiero que nos escuchen, que nos den una audiencia pública, porque así se tramitan estos procedimientos administrativos en este consejo, y queremos denunciar ciertos actos de corrupción, ciertos actos en los cuales puedan
verse involucrados los derechos de todas las personas. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien va y denuncia, dice, yo sé que la fiscal general del Estado está cometiendo estos delitos como fiscal. Lo que debe hacer participación ciudadana es efectivamente una audiencia, debe escuchar a la contraparte y deberá emitir un pronunciamiento, como lo termina haciendo, y dice, tiene que investigarse lo que se está denunciando. Supuestamente ella como fiscal, entendemos que plagió un artículo científico de algún funcionario de la misma Fiscalía General del Estado, y eso sí es un delito, no lo pueden hacer. Entonces eso la Corte Constitucional lo toma como haber vulnerado precisamente el primer problema jurídico que habíamos referido. ¿Está o no está revisando el concurso público para la selección de la designación de la Fiscalía General del Estado? Para mí, este punto no. O sea, si es que se pretendió que se revise nuevamente su tesis de grado con la cual ella postuló y obtuvo un resultado favorable para ganar el concurso, ahí sí. Pero no Pero solamente este análisis de esta observación a través de una veeduría, a ver si ha plagiado o no la fiscal general estos documentos o estos artículos o la tesis, efectivamente le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No, el Consejo no determina si es que hubo plagio o no. No, pero le corresponde establecer una veeduría, que es lo que se solicitaba, para que esta veeduría observe si es que efectivamente esto sucedió. Bueno, la veeduría en sí se aplica para el otro problema jurídico que se planteó, ¿no? Acá lo que correspondía es, y lo que sí he podido un poco revisar documentación, archivos en el Consejo de Participación Ciudadana, es que efectivamente ellos sí dan un trámite y dicen, a ver, tengo una denuncia pública, señores, vengan, señora fiscal, le convocamos, venga, hay una denuncia en contra suya, por favor, les queremos escuchar. La señora fiscal se abstiene, ella se niega por escrito, dice, yo no voy a ir porque no hay ninguna norma jurídica que me obligue a irme porque no tengo nada que ver con eso. Ella no va. Este grupo de personas van, mantienen su denuncia, se desarrolla bajo algunas fases que se establecen administrativamente, y el Consejo termina emitiendo, claro, una resolución, ¿no? Entre ellos dicen, señores, vaya, investíguese en las universidades, investíguese en fiscalía, investíguese, porque acá hay el presunto cometimiento de un delito, inclusive acá se estaba hablando de tráfico, me parece, de influencias. Entonces, yo acá me hago una pregunta para que un poco entienda la gente que tal vez temas jurídicos no lo entiende muy bien, ¿no? No es del caso, pero pongo un ejemplo. O sea, ¿qué pasa si es que el dictamen de la Corte Constitucional del año 2019 dice no puede revisarse nuevamente el proceso de designación de la fiscal? Está bien, no lo pueden revisar. Pero ¿qué pasa si la fiscal en el año 2020, ya en ejercicio de sus funciones, comete cualquier delito? Sí, cualquier delito. No puede ser revisado eso. Eso no puede tener una pena, no puede tener un procedimiento judicial en su contra. Claro que lo pueden hacer. Entonces, por eso yo decía al inicio de mi intervención, sería de ir revisando caso por caso para efectivamente determinar si el Consejo de Participación Ciudadana terminó afectando la primera prohibición, que era no pueden revisar ustedes el concurso de méritos en la que la fiscal ganó, el hecho de que se le acuse o se presume el cometimiento de un delito a la señora fiscal, una vez ella en funciones, no están afectando este primer problema jurídico que la propia Corte Constitucional lo determinó en su sentencia. Ahora, quizás yo insisto en este punto, ¿es competente el Consejo de Participación Ciudadana para dar una respuesta e iniciar un proceso o solicitar el inicio de un proceso? Entendería yo la Fiscalía de Investigación respecto de cualquier delito que pudiese haber cometido o no la fiscal general. Sí. Participación Ciudadana tiene facultades precisamente para aquello, ¿no? O sea, no es que Participación Ciudadana, el Consejo, tenga facultades para establecer sanciones sobre este tipo de actos, ¿no? Lo que ellos pueden hacer es efectivamente conocer, pueden presentarse quejas, pueden solicitarse audiencias, un conglomerado de personas o Juan Pérez, una persona natural, puede ir a decir, yo conozco estos actos, por favor, investíguese. Y lo que hace precisamente Participación Ciudadana es direccionar por los canales respectivos para que se hagan las investigaciones necesarias. Vamos al otro caso en honor al tiempo, a la situación de los consejeros respecto de la conformación de esta veeduría para observar las actuaciones de la
del Consejo de Participación Ciudadana respecto de la designación o elección de los jueces de la Corte Constitucional. Esto ha concluido en la salida de Allen Berbera, en la destitución del presidente del Consejo, solamente de él y, como habíamos indicado, del asesor jurídico. No obstante, los otros consejeros permanecerán en sus cargos. ¿Cuáles son sus lecturas sobre este otro tema? También es muy discutible el tema. ¿Por qué razón? A ver, ¿esto cómo nace? Esto nace por una petición ciudadana, ¿sí? O sea, hay personas que dicen, nosotros efectivamente queremos, a través de una petición, queremos que Participación Ciudadana proceda a revisar. Efectivamente, acá lo que se pretendió revisar, si son inicialmente las actuaciones administrativas en el cese de funciones y a la designación de los nuevos jueces de la Corte Constitucional. O sea, no hay duda alguna que esta intención sí fue así. Pero hay varias lecturas al respecto. A ver, si nosotros hablamos de esta autotutela administrativa, se establece el blindaje por el dictamen emitido en el año 2019. Es decir, la Corte Constitucional en el año 2019 dijo, acá no cabe la autotutela administrativa. O sea, el propio Consejo no puede revisar lo que ya hizo el Consejo de Participación Transitorio, ¿no? Se le blindó. Pero acá nos formamos una pregunta, ¿no? La autotutela administrativa es yo mismo revisar mis actuaciones. Pero nos hacemos, ¿y qué pasa cuando un usuario, un público, una persona del público es la que pretende sean revisadas? Entra un problema jurídico que sí es muy discutible, ¿no? Acá el Consejo de Participación Ciudadana dice, de lo que he escuchado, ellos tienen la posición de que, a ver, nosotros no estamos pidiendo, lo que está pidiendo es la ciudadanía, nosotros estamos dando el trámite administrativo respectivo para efectivamente dar una respuesta a esa solicitud ciudadana. Pero justamente aquí se da uno de los primeros debates, digamos así, ¿no? El Consejo de Participación o su titular, Allen Berbera, sabiendo que eso no era posible, ¿debe dar trámite a una petición de esta naturaleza? Lo negó. Sí, pero ya después. No, él negó. O sea, participación, más que participación ciudadana lo niega. De ahí deviene una acción de protección que se plantea, no lo plantea el Participación Ciudadana, esto lo plantea el usuario de esta petición. El ciudadano presenta una acción de protección y me parece que esto lo tramita un juez de la Unidad Judicial de Montecristi, que queda en la provincia de Manabí. Lo que hace Participación Ciudadana es efectivamente contestar, ¿sí? Decir que no cabe la petición de este ciudadano. El juez constitucional de Montecristi emite una sentencia aceptando esa acción de protección y ordena que se forme la veeduría precisamente con tal fin. Entonces ahí ya el problema jurídico es un poco más grave. Es decir, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana tuvo a su lado una sentencia que le obligan a cumplir de manera inmediata. Recordemos que las sentencias en materia constitucional son de cumplimiento inmediato, es decir, no tiene que esperar que se pronuncie el superior, en este caso entendemos por superior la Corte Provincial, para que se ratifique o se revoque dicha sentencia. Es lo que entendemos, termina siendo el Consejo de Participación Ciudadana, es dar cumplimiento a esta sentencia, ¿no? Claro, existe el otro criterio que dice, sí, pero si usted tenía una sentencia de un juez que acaba de decirle que sí tiene que conformar esta veeduría, usted sabía muy bien que tenía un pronunciamiento mediante el dictamen interpretativo del año 2019 del máximo órgano constitucional del país que le dijo, eso usted no lo puede revisar. Un lindo problema jurídico para resolverlo, ¿no? Pero estando en posición del Consejo de Participación Ciudadana y usted con una sentencia constitucional en donde incumple, usted no solamente es que es destituido, sino puede ir hasta preso por desacato. Entonces, también es un problema jurídico muy interesante de discutirlo, no, pero claro, la Corte Constitucional termina yéndose más bien por el tema de la destitución y no hacen un análisis en el sentido que un poquito en este momento nos estamos refiriendo.
Pero quizás aquí una de las discusiones que se daba precisamente ante esto que usted manifiesta y que el mismo Allen Berbera dijo, yo estoy obligado a cumplir un dictamen judicial, pero el dictamen o esta disposición de la Corte Constitucional no está en un nivel superior. Por supuesto, por Entonces, supuesto, precisamente pero ya no tendría cabida el dictamen judicial si, del si no juez hay entra, Leiber Kimis. ahí entra la otra lectura, en que participación ciudadana le da en decir, yo no estuve ejecutando un acto de autotutela administrativa. Lo que yo estuve haciendo es dar trámite a un procedimiento ciudadano, ¿no? Pero claro, o sea, por eso yo les decía a usted, es un tema bastante simpático, ¿no? Tengo una sentencia de primera instancia que me obligan a cumplir de manera inmediata, pero por otro lado tengo el dictamen interpretativo del año 2019, pero dictamen interpretativo del año 2019 que también presta para mucha discusión, o sea, no es solamente en que se establezca eh, eh, que se ha vulnerado este dictamen interpretativo. Acá nosotros, yo al menos me formulo varias preguntas, ¿no? ¿En qué parte de este dictamen interpretativo del año 2019 efectivamente se establecen este tipo de responsabilidades o sanciones? La destitución es de última ratio, la destitución es el último camino que se tiene para efectivamente hacer que dicho dictamen sea cumplido. La pregunta es, ¿y por qué se fueron por la sanción más grave? Efectivamente, se terminó revisando la designación de los jueces de la Corte Constitucional o solamente esto quedó en un procedimiento iniciado pero no concluido. Lo que también me hubiese gustado a mí observar razones para llegar a esta sanción en la sentencia de la Corte Constitucional, pero no las encuentro todavía. Ahora, quizás ya para ir concluyendo, doctor Cabrera, según su criterio jurídico, ¿es correcta la destitución? ¿Es una decisión correcta la de la Corte Constitucional de destituir a Allen Berbera? Está bien que haya sido solo a él, que haya sido destituido, debió haberse destituido también a los otros consejeros y también en este caso al juez que dio este dictamen, obligando prácticamente al Consejo de Participación a constituir esta veeduría. A ver, comencé el juez. El juez, lo que hace la Corte Constitucional, establece, dice, nosotros no nos vamos a pronunciar sobre el juez porque porque la Corte Provincial de Manabí, en la sentencia que emite, revocando la sentencia de primera instancia, ya declara la existencia de error inexcusable y pide que el Consejo de la Judicatura de dicha provincia inicie el procedimiento administrativo necesario para, entendemos, la destitución del juez. Ahora es una buena pregunta que usted también lo formula y igual me la he formulado yo y muchas personas más, ¿no? ¿Por qué solamente estuvo el presidente? Se determina estableciendo la sanción del presidente, pero no de los demás vocales, ¿no? Y tampoco encuentro razones de fuerza, digamos así, para no haber establecido sanciones para los demás miembros que participaron de una u otra manera, o dando quórum o votando al igual que él en algunas decisiones que ahora fueron materia de su destitución. Nos recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana es un órgano colegiado y las actuaciones que se van tomando efectivamente no es de una sola persona, sino son de varias personas, ¿no? Entonces, sí, a mí me llamó la atención. Tal vez no quisiera pensarlo, tal vez, no sé, es como una sanción que medio congracia a todos, podría ser. ¿Y considera usted ya en toda esta polémica del Consejo de Participación Ciudadana un organismo que en ningún momento debió ser político, al menos bajo esa lógica se constituyó, se estableció en la Constitución de la República, pero vemos los consejeros de la Liga Azul y ahora quienes asumen el poder, digamos, dentro de este consejo son los consejeros auspiciados también por un partido político, el Partido Social Cristiano? En este caso, ¿qué hacer? ¿Debe existir el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Debe reformarse el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué considera usted que debería ocurrir con este organismo?
Lo que debe hacerse es despolitizarse. Si nosotros queremos tener un consejo de participación ciudadana en la cual efectivamente recordemos que tiene funciones muy importantes en nuestro ordenamiento jurídico, designa las principales autoridades de nuestro país. Y si es que nosotros tenemos a personas de ciertos partidos políticos, lamentablemente siempre vamos a encontrar este problema, ¿no? Y como yo les dije inicialmente, yo no vengo a abogar por ninguna tesis, sino yo doy un criterio jurídico, pero para mí no está bien que sean los mismos políticos los que estén al frente de este consejo y por eso tenemos este tipo de problemas que tenemos, ¿no? Lamentablemente, la despolitización en nuestro país de la justicia, hablemos directamente de la justicia, no la hay. No, yo fui juez acá en la ciudad de Cuenca y claro, o sea, yo no tengo por qué decir, ningún juez tiene que ser político, o sea, un juez puede tener ideales políticos, pero eso no debe dirigirse a sus actuaciones jurisdiccionales. Mientras tengamos nosotros metida la política en las principales, en este caso, participación ciudadana o en la función jurisdiccional, nunca vamos a dejar de tener estos problemas. Bien, queremos agradecerle, doctor Cabrera, por haber compartido sus criterios de esta noche. Un gusto. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Juan Carlos Cabrera. Él es abogado de los Tribunales de Justicia. Son las 19 horas.